Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia que pronto ofreceremos en Colombia. Este es el segundo capítulo que dedicamos a la interesantísima configuración de estado sólido Ciclay, haciendo hincapié en algunos detalles interesantes. Ciclay simplemente significa el agrupar un transistor NPN y un transistor PNP como conjunto superalfa, es decir, como un supertransistor con mucha ganancia en corriente. Pero en audio de alta fidelidad, el término Ciclay tiene una configuración o una connotación diferente. Los diseños de las etapas de potencia que llevan transistores Darlington, muy utilizados por Pioneer y Sansui, son muy diferentes a las configuraciones Ciclay, no solo por utilizar transistores complementarios como etapa de potencia propiamente, sino porque el resto del circuito efectivamente era muy diferente. Era realmente muy diferente. Les cuento algún detalle antes de empezar propiamente con el tema de este video. Admiro mucho a los creadores de contenido para Hi-Fi que hablan de cosas que no han visto ni en catálogo ni en foto. En particular, les comenté acerca de Hitachi en el capítulo anterior, que es un gigante de la electrónica, no de la electrónica de consumo, pero sí un gigante de la electrónica, porque ellos en su oportunidad hicieron un amplificador integrado estereofónico de alta fidelidad que tenía una configuración Ciclay. Me refiero en concreto al HA330, el catálogo de 1976 con 45 vatios por canal. No era un equipo de alta gama propiamente dicho, pero sí era un equipo muy interesante que tenía su sonido, que tenía un sonido muy bonito. Otro equipo que tuve la oportunidad de reparar y por eso estoy completamente seguro de que Sony utilizó esa configuración fue el TAF4 y el TAF5 del catálogo de 1976. Unas máquinas espléndidas que tenían un sonido muy particular, aunque, lamentándolo mucho, Sony los implementó alrededor de un circuito integrado especial, exclusivo de Sony, que solamente utilizan esos amplificadores integrados y que es completamente imposible de conseguir en las tiendas de repuesto. Razón por la cual intentar la reparación de esos equipos en el caso de que el condenado chip se haya echado a perder es una pesadilla en la calle del infierno. Es cierto que nosotros hemos intentado en algunas reparaciones hacer la emulación con componentes discretos de los circuitos integrados que se utilizaron en los años 70, porque no necesariamente tienen una gran complejidad y es posible reimplementarlos con transistores. Pero debo de decirles que si bien esa es una salida teóricamente viable, en la práctica es una pesadilla, porque pueden ser circuitos muy complejos o porque pueden haber decidido deliberadamente no funcionar. La configuración que se utiliza en el resto de los amplificadores que yo les estoy mostrando ahora son etapas Darlington convencionales, bien de Sansui, bien de Kingwood o bien de Pioneer. Pero insisto, Ciclay es otra cosa y ya les voy a contar una de las tantísimas complejidades que tiene. Y mi argumento principal es el gran valor y la decisión que tuvo la gente de Marantz de utilizar una configuración realmente muy compleja, pudiendo utilizar alguna solución más sencilla para darle a los equipos ese sonido que ellos querían. Sansui resolvió el problema con el Diamond Differential Amplifier y Pioneer con la polarización sofisticada de la corriente de reposo, que por cierto también se usa en los amplificadores Marantz 1122, 1152 y 1180 del catálogo de 1976. Pero hoy vamos a ver otras cosas. Como yo les he contado en sopotoscientas oportunidades, la corriente de reposo de una etapa de potencia bien valvular o bien transistorizada, no importa el tipo de transistor que hayan utilizado, es muy importante porque define la distorsión de cruce por cero. La distorsión de cruce por cero es una distorsión de alto orden que se desarrolla entre los 2 y los 20 kHz y es particularmente desagradable para el oído, porque ocurre justamente donde el oído humano es más sensible. Recuerden que la frecuencia de mayor sensibilidad del oído humano son los 3.5 kHz más o menos. Esto se debe a que el oído humano es un aparato de registro totalmente complementario a la voz humana. Y debido al tamaño de nuestro cuerpo y al tamaño de nuestra laringe y a un montón de razones más,
La voz se desarrolla entre los 100 y los 300 Hz, pero el contenido armónico que permite distinguir la voz, independientemente de eso, ocurre entre los 2 y los 8 kHz, y por eso el oído es al máximo de sensible en esta parte de la gama de frecuencias, por lo que todos los fabricantes se han dedicado a corregir esa parte del espectro en particular, sobre todo JBL con sus Squawker, y en segundo lugar Yamaha. Los altavoces de Yamaha siempre sonaron muy bien, me refiero en particular a las NS 670, 680, 690 y Yamaha NS 1000 tope de gama, porque se dedicaron en particular a corregir esa parte del espectro audible, y por eso esos altavoces causan la impresión de sonar muy bien. Suenan como todos los demás altavoces en el resto de las frecuencias, pero suenan muy bien en la parte del registro armónico del espectro de nuestra voz. Para los amplificadores, corregir la distorsión producida en esta parte de la banda depende de la corriente de reposo. Depende de otras partes del diseño, pero depende mucho de la corriente de reposo. Si la corriente de reposo es pequeña, tendremos una gran cantidad de distorsión de cruce por cero, típico de los amplificadores que llevan circuitos integrados. Me refiero a los mini componentes y a los equipos nuevos. Peor en los amplificadores clase D de conmutación digital. En el resto de los amplificadores ocurre que si la corriente es pequeña tenemos distorsión, y si la corriente es grande podemos consumir mucha potencia. Eso no siempre es un problema, porque hay varios fabricantes que han decidido quemar como calor la potencia de reposo colocando grandes disipadores. Me refiero a las etapas de potencia clase A comercial, a las cuales les dedicaré un capítulo después. Por cierto, Technics sacó mucha punta de este tipo de diseño. Ellos lo llamaban New Class A, de sus amplificadores de 1982 a 1988. La corriente de reposo en la etapa de potencia Cyclei de nuestro amplificador Marantz 1150-1150D depende de un montón de cosas. Veamos. La corriente de reposo es la que pasa por este nodo del circuito, justamente el que está conectado al speaker. La corriente de reposo depende mucho de la temperatura de los transistores de potencia. Me explico, de los transistores que están montados acá, en el propio disipador de calor. Para poder sentir esa temperatura y corregir la corriente de reposo allí, el fabricante ha hecho esto que les voy a mostrar. Ahora sí. Allá hay un sensor térmico, en este caso un diodito H710, que está conectado solidario con el puente térmico que lleva hasta el disipador de calor. Vamos a mostrarles este puente térmico. Miren, este es el puente térmico. Este puente térmico debe llevar pasta siliconada de ambos lados, y es el que hace que ese sensor pueda sentir la temperatura a la que están los transistores de potencia, más o menos. Ahora se los muestro aquí para que vean otro diseño que hace la misma cosa. Aquí tenemos el diseño de la etapa de potencia de los Sansui AU 417, 517 y 717. Veamos. Acá están los transistores de potencia, los pueden ver, los transistores de potencia 2SC1403, 2SA750. Y para poder sentir la temperatura de esos transistores, el fabricante ha utilizado este puente térmico. Espero que lo puedan apreciar. Esa lengüeta de aluminio es el puente térmico que conecta el calor, o que lleva el calor del disipador de calor principal hasta el lugar donde está el transistor que opera como sensor térmico. Vamos a hacer zoom para que ustedes lo puedan ver. Miren. Ese transistor que está escondido allí, transistor 6, vamos a quitar este condensador que se ha metido en lo que no le importa, metido en el chisme, ahí estamos. Ahí podemos ver el emisor, el colector y la base del transistor 6, que está debajo de esa lámina metálica. La conducción térmica se hace a través del tornillo que no está colocado aquí, pero que va allí. Así se siente la temperatura de los transistores de potencia. Luego están los transistores driver. Estos dos transistores driver en los diseños modernos se ponen en el mismo disipador de calor, o se ponen Darlingtons integrados que llevan los dos transistores dentro de la misma cápsula plástica o metálica, pero en esta época no se hacía así y es mejor. Lo malo es que estos transistores no están montados en el propio disipador de calor que llevan los transistores de potencia, o donde están los transistores de potencia, van aparte. La corriente de reposo de la etapa de salida también depende de la temperatura de estos transistores que están aquí.
Para poder sentir la temperatura de los transistores, vamos a ver qué ha hecho el fabricante. Insisto, esto es complicado porque esto es un trabajo que tiene que hacer un operador. Esto no lo puede hacer una máquina. Vamos a ponernos por aquí para que la luz no la tengamos de frente. Y allí vemos los transistores driver de la etapa de potencia. El transistor 2SC1625 y el 2SA815. Para poder sentir la temperatura a la que están esos transistores y hacer una regulación térmica de la mejor manera posible, miren lo que ha hecho el fabricante. Se ha complicado la vida, porque Marantz se ha complicado la vida. Vamos a ver si yo dándole la vuelta se los puedo mostrar. Esto lo hicimos en los videos dedicados a la reparación del Marantz 1150, pero ahora lo estamos haciendo porque este es el video dedicado a la configuración Cicley y su complejidad. No sé si pueden ver allí, vamos a colocar acá. No sé si pueden ver allí, yo se los mostré en otro video, un transistor, ahí vemos la base, colector y emisor del transistor, que creo que es el Q709, que está escondido allí abajo en el disipador de calor del transistor driver y se encarga de sentir su temperatura, aunque está aislado eléctricamente, porque también tiene que ajustarse o sentirse esa temperatura para ajustar la corriente de reposo y mantenerla más o menos pareja desde que el amplificador está frío hasta que el amplificador esté caliente en pleno funcionamiento. Esto, insisto, tiene su complejidad. Ok, reducimos y vemos lo que sigue. La corriente de reposo depende del voltaje que hay entre estos sensores que están acá. Acá los he representado como unos simples diodos, pero ellos son los encargados de sentir la temperatura a la que está el conjunto de potencia y mantener la corriente de reposo. Si la corriente de reposo sube, el amplificador se embala y se quema. Y si el amplificador se enfría, va a sonar espantoso. Así que la corriente de reposo tiene que estar alrededor de los 25-30 mA en todo momento. Este conjunto de diodos, estos diodos que están aquí representados como dos diodos, en realidad no son dos diodos, sino que son este transistor por una parte y este sensor térmico, que también es un diodo, por otra. El ajuste de la corriente fina de reposo la hace este potenciómetro que está acá, que polariza al transistor que está aquí escondido. Pero del lado de la protección, del lado del sensor del circuito de protección, la protección depende de la temperatura del equipo. Por eso vemos aquí que hay unos diodos que están colocados contra pasta térmica sobre los disipadores de calor de los transistores de salida y que forman parte de este pequeño circuito que está acá, que es el circuito de protección, que también siente la temperatura para ajustar el punto de trabajo. Eso lo hace complicado. Pero falta un punto más. El voltaje que van a tener estos diodos es ajustable con un potenciómetro, en realidad es un diodo y un transistor, yo los he representado como diodos, simplificándolo mucho. Depende de la corriente que pasa por esta malla. La corriente que pasa por esta malla es la corriente de los predriver. En el caso del diseño de este amplificador, los predriver operan calientes y de su corriente, de la corriente que pasa por allí, depende la polarización de los sensores térmicos y por lo tanto de la corriente de reposo de salida. Esto es complicado. Fíjense ustedes aquí que en el caso de Sansui, esos transistores predriver están colocados acá, operan fríos y no tienen ningún sensor térmico. Pero cuando yo les mostré la restauración del amplificador integrado Sansui AUD9, les mostré que hay un sensor térmico al lado de atornillado junto con los transistores driver y un sensor térmico atornillado a los pre-driver, porque ese es un diseño más complicado, más parecido a un Cicley, aunque no es un Cicley. En este caso en particular tenemos aquí, me quito de la luz para que puedan apreciarlo de la mejor manera posible, tenemos allí los transistores pre-driver, si a la cámara le diera la gana de enfocar. Ahí están los transistores. Pueden ver colector, emisor y base de cada uno de los transistores. Y hay que regular la polarización de esos transistores para que su corriente sea previsible. Y eso se hace con este sensor térmico que está acá. Dentro de esta bolsita termocontraíble hay otro diodo que opera como sensor térmico y que alimenta al circuito de polarización de estos transistores para que la corriente de reposo que pasa por ellos también sea de unos 10 mA. Entonces tenemos varias corrientes de reposo y eso lo complica muchísimo. De la corriente de reposo de esta malla depende la polarización de los sensores térmicos. Y de la polarización de los sensores térmicos y de la temperatura de estos dispositivos depende la corriente de reposo de salida, que insisto es muy importante para el sonido. Ocurre una cosa más que no pasa en este diseño, pero que sí le pasó a muchos diseños de Pioneer.
Cuando el par diferencial de entrada no está correctamente polarizado, él va a tener un desplazamiento de su punto de trabajo que va a producir un voltaje de offset a la salida. Pioneer, en este diseño no, porque esto es Sansui, perdón, porque esto es Marantz, pero Pioneer tuvo que corregir eso colocando un diodo Zener para hacer la polarización del par diferencial y adicionalmente ponerle un sensor térmico para ajustar la polarización sobre la marcha. Ese es, por ejemplo, el esquema del diseño del circuito de polarización de los amplificadores integrados 7500, 8500, 9500, al cual pronto le dedicaremos un video muy interesante, y al tope de gama que finalmente lo hemos conseguido para mostrárselos, que es el Pioneer SA9900 del catálogo de 1976. Una bestia maravillosa de 110 vatios por canal. Por supuesto, Marantz no ha sido descuidada con este detalle. La empresa ha implementado para la polarización de este circuito y para la polarización de los amplificadores equivalentes, me refiero al 1120, al 1200, a este 1150, una fuente de alimentación separada de voltaje reducido pero estabilizada. Miren, aquí están los diodos Zener. Aquí está el H716, que es un diodo Zener, y su compañero el H715, que también es un diodo Zener de 15 voltios. Esta pequeña fuente de 15 voltios rematada con estos condensadores de 47 microfarad por 25 voltios crea un punto libre de ruido, una fuente de alimentación regulada, no de bajo ruido, pero sí una fuente de alimentación regulada, separada e interesante, alimentada desde estas resistencias de potencia, que protege y aísla al pequeño bloque ganador de voltaje formado por estos 4 transistores que están aquí. El esquema de este bloque ganador de voltaje se parece muchísimo a una sección fono. De hecho, las secciones fono de Marantz estaban hechas más o menos de esta manera. En el video de restauración dedicado a este Marantz Model 1150D, les voy a mostrar con todo detalle cómo se ha hecho la sección fono de esta máquina tan interesante. Espero que la cámara enfoque, ahí estamos. Pueden ver 2 transistores un poquito más grandes que son de media potencia, que son el bloque ganador de tensión de salida, y 2 transistores un poquito más pequeños antes de ellos, que son el par diferencial que recibe la señal de entrada. Quiero que vean que es una sección fono muy sofisticada porque tiene capacitores de tantalio. Estas 3 piezas azules que están acá son de tantalio, y estos son capacitores especiales de poliéster metalizado para la retroalimentación negativa de la ecualización RIAA. Es un diseño interesante, de hecho una sección fono que suena muy bien. Si ustedes tienen la curiosidad de cómo se diseña, cómo se hace, cómo funciona y cuáles son las características relevantes de una sección fono para obtener la mejor calidad de sonido de su plato tocadisco, les recuerdo que hay 4 artículos sobre el diseño de una sección fonográfica, desde la más sencilla hasta la más sofisticada, que están disponibles en mi libro Electrónica para alta fidelidad. Los tienen como proyectos separados con su fuente de alimentación y todo el detalle necesario para que los puedan montar. Y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico para pedir una copia del libro o para pedir una copia del proyecto 311, que también tiene una sección fono tremendamente sencilla, que en un video posterior la voy a describir aparte sola para todos aquellos que tienen un espantoso receiver multicanal que no tiene sección fono y quieren oír sus discos long play. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte, y puede ser que nos veamos en un tercer capítulo.